Controversy over the birthday of Jesus Christ, birth of Jesus Christ which, according to the Europeans, is supposed to have taken place on December 25. First of all, the date December 25 was commemorated in the ancient world long before Jesus was born, as the birth date of Horus in Egypt, on the continent of Africa. Horus, one of the many Ethiopian manifestations of the sun, was the halo, sun disk, wearing son of Isis and Osiris, born some 4,000 or more years ago, at least 2,000 years before the New Testament Christ. In those days, December 25 was also observed as the birthday of Tammuz, the Babylonian god of love, and the nativity of Mithra, a Persian sun deity also depicted with a brilliant halo of light around his head. The sacred icon of the Ethiopian sun disk. Again, Dionysus, the Roman Bacchus, a Greek adaptation of a Afro-Asian savior god commonly associated with the vine, the vineyard, and wine, was born December 25. The Greco-Romanized version of Dionysus eventually became a homosexual god of the Europeans whom they delighted in worshipping through a ceremony which consisted of the men coming together, getting sloppy drunk, stripping themselves and each other naked, and engaging in the filthy practice of same-gender copulation. When the reprobate ritual was over, the men would go home and beat up their wives. During the Imperial Roman period, December 25 was celebrated as the birthday of an agricultural god named Saturn. All of the above-mentioned gods had a tradition of having died and been resurrected. So the concept of a savior dying and coming back to life again was not unknown to the ancient world, nor did it originate with the coming of European Christianity. Many of today's arrogant and self-righteous so-called Christians who think that all the world should believe in their savior God would do well to take note of this historical fact. Through an intelligent analysis of history, we find that these resurrected saviors were simply an expression of man's hope for a life after death. In the case of Jesus ben Joseph, commonly referred to as Jesus Christ, who was historically the popularly elected king of the oppressed black nation of Israel, it was an expression of the renewed hope of his people, that even after his assassination the victorious outcome of their struggle for independence of black races would be achieved. December 25, as the birth date of Jesus Christ, was not adopted until 325 CE. Christian era/A.D. At the Nicene Council. In an effort to harmonize and systematize the complex and diverse Christian dogma which existed at that time, a council of 318 bishops met in the city of Nicaea, one of the Kingdom of Betharua, today's Turkey, at the mandate of the Roman Emperor Constantine. The date accepted by the majority of the European bishops assembled was not finalized until the publishing of the Philokaleian calendar by the Roman Catholic Church in 354 CE. Note how this date was set some 325 years after the birth of Jesus Christ was supposed to have taken place. Observation on the part of the European Christian Church that other rival religions celebrated the birthday of their savior gods, was the motivating factor behind this action, so the European Christian decided to set aside a day to commemorate the birth of the Europeanized Jesus. The Europeanized Jesus in this designation, is someone that is distinctly different from the original Messiah, Jesus ben Joseph, the King of the Jews. One is a myth and the other a historical figure. By most historical indications Jesus the Afro-Israelite did live. He was an historical reality who fought for the liberation of his people and was crucified, lynched, on a cross according to the Roman form of punishment used to eliminate the freedom fighters of those days. The historical Jesus was as black as midnight and dedicated to the cause of independence. On the other hand, you have the mythological Jesus, a co-opted bleached-out version of the original, with blonde hair, blue eyes, genteel and effeminate. As the European came more in contact with the rest of the world, they found themselves surrounded by a sea of color, and most of these sun-kissed people were guided by some spiritual expression. The European, finding himself devoid of this spirituality and with the help of some unprincipled brothers, like the Apostle Paul, set out to counterfeit the original religion of Jesus the Black Messiah. For many years there was much controversy over the exact date upon which Christmas should be celebrated. The Eastern Church at Constantinople, the capital of the Byzantine Empire, celebrated the birth of Jesus, the visit of the wise men, and the baptism of Jesus on January 6, which is referred to in the Western Church as the Feast of the Epiphany, Manifestation.
This date is observed by the Eastern Orthodox Church even to this day. Some of the other dates that were celebrated throughout the 300 or so years before the finalization of December 25 were January 8, February 2, March 25 or 29, April 19, May 20, September 29, November 17 and different dates in the month of August. In other words, they didn't know what day Jesus was born. European bishops got together and said, "Look, all this confusion about the birthday of Jesus is going to be stopped. This is the day we have chosen and we have the armies of Constantine to enforce it." So the Roman Catholic Church finally decided December 25 would be the best date since some Europeans were already celebrating Saturnalia on that date. By the end of the 4th century CE, the Christian world, with the exception of the Eastern churches and possibly the Coptic Church of Ethiopia, was celebrating Christmas on December 25 in the story of civilization. Will Durant writes, paganism survived in the moral sense as a joyous indulgence of natural aptities. As a religion it remained only in the phone of ancient rites and customs condoned or accepted and transformed by an often indulgent church. An intimate and trustful worship of saints replaced the cults of the pagan gods, and satisfied the congenial polytheism of simple or poetic minds. Statues of Isis and Horus were renamed Mary and Jesus. The Roman Lupercalia and the Feast of the Purification of Isis became the Feast of the Nativity. The Saturnalia were replaced by Christmas celebration. Controversia sobre el nacimiento de Jesucristo que, según los europeos, se supone que tuvo lugar el 25 de diciembre. En primer lugar, la fecha del 25 de diciembre se conmemoraba en el mundo antiguo mucho antes del nacimiento de Jesús, como la fecha del nacimiento de Horus en Egipto, en el continente africano. Horus, una de las muchas manifestaciones etíopes del sol, era el halo, disco solar, que vestía hijo de Isis y Osiris, nacido hace unos 4,000 años o más, al menos 2,000 años antes del Cristo del Nuevo Testamento. En aquellos días, el 25 de diciembre era también observado como el cumpleaños de Tamuz, el dios babilónico del amor, y la natividad de Mitra, una deidad del sol persa también representada con un brillante halo de luz alrededor de su cabeza. El icono sagrado del disco solar etíope. Una vez más, Dionisio, el Baco romano, un griego adaptación de un dios salvador afroasiático comúnmente asociado con la vid, la viña y el vino, nació el 25 de diciembre. La versión romanizada de Dioniso eventualmente se convirtió en un dios homosexual de los europeos a quien se deleitaba en adorar a través de una ceremonia que consistía en que los hombres se juntaran, borracho descuidado, desnudándose entre sí y participando en la sucia práctica de la cópula del mismo género. Cuando terminaba el ritual réprobo, los hombres iban a casa y golpeaban a sus esposas. Durante el periodo imperial romano, el 25 de diciembre se celebraba como el cumpleaños de un dios agrícola llamado Saturno. Todos los dioses antes mencionados tenían la tradición de haber muerto y resucitado. Entonces, el concepto de un salvador que muere y vuelve a la vida no era desconocido para el mundo antiguo, ni se originó con la llegada del cristianismo europeo. Muchos de los supuestos cristianos arrogantes y farisaicos de hoy que piensan que todo el mundo debería creer en su Dios Salvador harían bien en tomar nota de este hecho histórico. A través de un análisis inteligente de la historia, encontramos que estos salvadores resucitados fueron simplemente una expresión de la esperanza del hombre de una vida después de la muerte. En el caso de Jesús ben Yosef, comúnmente conocido como Jesucristo, quien históricamente fue el rey elegido popularmente de la oprimida nación negra de Israel, fue una expresión de la esperanza renovada de su pueblo, que incluso después de su asesinato se lograría el resultado victorioso de su lucha por la independencia de las razas negras. No se adoptó el 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesucristo. Hasta el 325 s. Era cristiana /AD. En el Concilio de Nicea. En un esfuerzo por armonizar y sistematizar el complejo y diverso dogma cristiano que existía en ese momento, un concilio de 318 obispos se reunió en la ciudad de Nicea, una del reino de Bitiria, actual Turquía, por mandato de los romanos. Emperador Constantino.
El fecha aceptada por la mayoría de los obispos europeos reunidos no finalizó hasta la publicación del calendario Pilocalian por la Iglesia Católica Romana en 354 s. Note cómo esta fecha se fijó unos 325 años después del supuesto nacimiento de Jesucristo. La observación por parte de la Iglesia cristiana europea de que otras religiones rivales celebraban el cumpleaños de sus dioses salvadores, fue el factor motivador detrás de esta acción, por lo que la cristiana europea decidió apartar un día para conmemorar el nacimiento del Jesús europeizado. El Jesús europeizado en esta designación, es alguien que es claramente diferente del Mesías original, Jesús ben Yosef, el rey de los judíos. Uno es un mito y el otro una figura histórica. Según la mayoría de las indicaciones históricas, Jesús el afroisraelita vivió, fue una realidad que luchó por la liberación de su pueblo y fue crucificado, linchado, en una cruz según la forma romana de castigo utilizado para eliminar a los luchadores por la libertad de esos días. El Jesús histórico era negro como la medianoche y se entregaba a la causa de la independencia. Por otro lado, tienes al Jesús mitológico, una versión blanqueada cooptada del original, con cabello rubio, ojos azules, gentil y afeminado. A medida que los europeos estuvieron más en contacto con el resto del mundo, se encontraron rodeados por un mar de color y la mayoría de estas personas besadas por el sol fueron guiadas por algún espíritu. Expresión actual. El europeo, encontrándose desprovisto de esta espiritualidad y con la ayuda de algunos hermanos sin principios, como el apóstol Pablo, se dispuso a falsificar la religión original de Jesús el Mesías negro. Durante muchos años hubo mucha controversia sobre la fecha exacta en que se debía celebrar la Navidad. La Iglesia Oriental en Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, celebró el nacimiento de Jesús, la visita de los Reyes Magos y el bautismo de Jesús en 6 de enero, que se conoce en la Iglesia Occidental como la fiesta de la Epifanía, manifestación. Esta fecha es observada por el Iglesia Ortodoxa hasta el día de hoy. Algunas de las otras fechas que se celebraron a lo largo de los 300 años antes de la finalización del 25 de diciembre fueron el 8 de enero, el 2 de febrero y el 25 de marzo. O 29, 19 de abril, 20 de mayo, 29 de septiembre, 17 de noviembre y diferentes fechas en el mes de agosto. En otras palabras, no sabían qué día nació Jesús. Los obispos europeos se reunieron y dijeron, mira, toda esta confusión sobre el cumpleaños de Jesús se va a detener. Este es el día que hemos elegido y tenemos los ejércitos de Constantino para imponerlo. Así que la Iglesia Católica Romana finalmente decidió que el 25 de diciembre sería la mejor fecha ya que algunos europeos ya estaban celebrando Saturnales en esa fecha. A finales del siglo IV s. El mundo cristiano, con la excepción de Oriente Iglesias y posiblemente la Iglesia Copta de Etiopía, estaba celebrando Navidad el 25 de diciembre en la historia de la civilización. Wilderant escribe, el paganismo sobrevivió en el sentido moral como una indulgencia gozosa de la naturaleza apetitos. Como religión permaneció solo en la forma de antiguos ritos y costumbres tolerados o aceptados y transformados por una iglesia a menudo indulgente. Un culto íntimo y confiado de los santos reemplazó a los cultos de los dioses paganos y satisfizo el politeísmo simpático de las mentes simples o poéticas. Las estatuas de Isis y Horus pasaron a llamarse María y Jesús. El romano Lupercalia y la fiesta de la purificación de Isis se convirtió en la fiesta de la Natividad. Las Saturnales fueron reemplazadas por la celebración navideña.